Muy bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy vamos a responder la pregunta: ¿por qué los cambios no dan resultado? En este episodio vamos a diferenciar muy bien lo que es cambio. Vamos a diferenciar cambio de transformación. Vale, por ejemplo, a fin de año, normalmente a fin de año hacemos un balance y decimos: el año que viene voy a cambiar esto y lo otro. O cuando te divorcias, dices: bueno, de ahora en más, con la próxima pareja voy a cambiar esto y voy a cambiar lo otro. Pero estos cambios que nos proponemos a nosotros mismos no se sostienen y además requieren mucho esfuerzo y hasta parecen como ajenos a nosotros o artificiales. ¿Por qué los cambios que nos proponemos no se sostienen? Porque los cambios es una reacción y, como toda reacción, se origina en la mente. La mente es la fábrica de reacciones. Reacciona a todo aquello que no le coincide, que no se asemeja a lo que ella tiene como conocido y aceptado. Cambio, la palabra cambio, te da la pauta de que es una cosa por otra, ¿no? Es una cosa, tengo algo y quiero lo otro. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, porque aquí no puedo dar todos los ejemplos, pero tú luego reemplazarás este ejemplo por lo que a ti te está ahora fundando, o por lo que estás intentando cambiar. Este año, por ejemplo, no me fue bien económicamente. Bien. ¿Qué tenemos ahí? Escasez. Bien. Ya sea porque no te pagaron, te bajaron el sueldo, te dieron menos horas de trabajo, en fin, por diferentes razones, tú consideras que este año no te fue bien económicamente. Estás frente a escasez. En este caso, por ejemplo, escasez de dinero. Porque podría ser escasez de lo que sea, de cariño, escasez de agua, escasez de ropa, escasez de relaciones, escasez de lo que sea. Pero vamos a hablar de escasez de dinero. Entonces, esta escasez dispara una reacción. Y con esa reacción es cuando tú enuncias tus cambios. Dices, por ejemplo, voy a cambiar de trabajo. O voy a ahorrar, lo que voy a cambiar es que voy a ahorrar más. Estos son resultados de la reacción. Estos enunciados, estos cambios que nos proponemos son fruto de la reacción. ¿Reacción frente a qué? Y frente a la escasez. Entonces, los cambios fundados en esta, o sea, que se fundan en reacción, se basan en la reacción para saltar al polo opuesto. Polo opuesto es el compuesto de tu ser que la mente tiene negado o tiene desconocido para ella. No lo tiene identificado. Entonces, si yo estoy en escasez, reacciono para conseguir el opuesto, que es abundancia. ¿Vale? Los cambios, entonces, no tienen raíz en tu ser. Si la raíz es la mente, esos cambios que te propones están sujetos con un hilito muy fino, que ante el menor tirón se cortan. Por eso no duran, no perduran. Los cambios que te propones no los puedes, la mayoría de las veces, ni siquiera llevar a cabo. Y si crees que los llevas a cabo, enseguida se esfuman. ¿Y por qué los cambios los cambios tienen raíz en tu mente? Porque la mente se maneja solo con lo que acepta, o sea, el compuesto del ser que acepta. En este caso está claro que el componente aceptado, conocido, deseado es abundancia. Pero claro, si estás escuchando este podcast desde hace varios episodios, ya habrás escuchado que
lo digo por activa y pasiva, que el ser, nuestro ser, es una unidad conformada por dos compuestos. Entonces, si yo le quiero poner nombre a esos dos compuestos y sigo con el ejemplo, a uno lo voy a llamar compuesto abundancia y al otro le voy a llamar compuesto escasez. En la mente solo tenemos un compuesto y ya lo habrás adivinado, es el compuesto abundancia. Pero ¿qué pasó? En nuestra realidad, o sea, en la manifestación de nuestro ser, todo ese año tuvimos el compuesto escasez. Ahí está el ser, bien separado, un compuesto en la mente y el otro en la realidad. Entonces, como la mente niega la escasez, la desconoce, no se identifica con ella, con el cambio pretende seguir sorteándola, esquivándola. Y entonces, bueno, por eso es que te suena, es como que el cambio que te propones ni te lo crees, que parece como muy artificial. Ahora bien, ¿cómo funciona la transformación? Con la transformación, para empezar a decir algo básico, no estás quitándote algo de encima, te estás manejando con el material que tienes, en este caso con los dos compuestos, y estás generando algo nuevo. Eso es transformación. Cambio es reemplazo una cosa por otra. Pero claro, como el ser es dual, ese cambio, una cosa por otra, es ajeno al ser, es algo que es incoherente con tu ser. Por eso se siente tan incómodo llevar a cabo un cambio. En cambio, la transformación es más natural. La transformación va por la vía de la integración. ¿Y esto qué significa? Si en mi realidad, y sigo con el ejemplo, hay escasez, la incluyo en mi mundo mental. Es muy fácil esto, porque si en mi realidad hay escasez y enseguida reacciono queriendo hacer un cambio, es porque ese compuesto no está en mi mente. Entonces es muy fácil detectarlo. Es casi hasta un juego. Entonces, esa escasez la incluyo en mi mundo mental. Pero ojo aquí, que incluir o integrar no es lo mismo que aceptar o asumir. Aceptar o asumir es como decir, bueno, sí, vale, acepto que existe, pero a mí no me lo metas, dice la mente. ¿Ves? Una vez incluido ese otro compuesto, no voy a necesitar hacer cambios, porque voy a estar manifestando una versión mucho más funcional, una versión que incluye ese compuesto que la mente quería reemplazar o cambiar. Entonces, por consecuencia, no voy a tener que hacer ningún esfuerzo desmedido para llevar a cabo ese cambio, porque va a emerger naturalmente de mí, cuando yo incluyo el compuesto que la mente justamente quiere reemplazar. Por poner una frase para que resuma todo esto, en lo que quieres cambiar está el material de integración. El material que tienes que integrar. Entonces aquí puedes hacer un ejercicio muy práctico. Tú haz una listita de los cambios que quieres hacer, ¿vale? Y detecta el compuesto que tu mente está queriendo reemplazar. Por ejemplo, quiero cambiar de trabajo. Tu mente está queriendo reemplazar escasez por abundancia. No sé, quiero tener más salud. Tu mente está queriendo reemplazar el compuesto enfermedad por salud. ¿Ves? Entonces, ahí te das cuenta lo que la mente quiere hacer el cambio. Entonces, detente ahí y ponte a integrar de la listita, lo de la segunda columna, los compuestos que tu mente está queriendo cambiar. La transformación te lleva a la funcionalidad. ¿Y qué significa esto de la funcionalidad? Que seré más funcional tanto en la escasez como en la abundancia, siguiendo con el ejemplo. Más funcional significa que voy a nutrir a mi mente. Y una mente nutrida, no raquítica como la tenemos, con un solo compuesto del ser, nos lleva a la plenitud.
una vida más liviana, no vas a tener que renegar de lo que estás viviendo y querer hacer un cambio, y después vas a remar como loco para hacer el cambio, vas a estar agotada y ese cambio se te va a escurrir de los dedos o no lo vas a lograr. Entonces, el ser funciona en integración. La mecánica del ser, el mecanismo del ser funciona en integración. Jamás, o sea, el ser es como que no conoce esto de hacer cambios. O sea, dice, ¿cómo voy a cambiar algo de mí? O sea, si yo he manifestado escasez, porque le pusimos el nombre a ese compuesto, escasez, ¿cómo voy a cambiar algo que ya soy? Entonces el ser no comprende esto del cambio. Esto es una estrategia mental, ¿vale? Para seguir funcionando con la mente y no con el ser, y seguir así. Todo el funcionamiento mental te pone a renegar de tu realidad, a esforzarte contra la realidad, a luchar contra la realidad, a reaccionar, a quejarte, a sufrir. Bueno, todo lo que solemos darlo por normal, bueno, todo eso son creaciones mentales, o sea, son producto del mecanismo mental. El ser es dual, no elimina nada de sí mismo, al contrario, se lo manifiesta para integrarlo y transformar. Transformar nos lleva a más funcionalidad, ya lo dijimos. Pero la mente es unipolar, o sea, tiene un solo compuesto. Entonces, a lo máximo que puede aspirar es a aceptar el otro o a rechazar el otro compuesto. Pero jamás puede aspirar a integrar, no es su campo, no es su función. La función, el ser integra, y al integrar se amplía nuestra mente. Recordemos que el ser quiere transformar, lo que quiere transformar es el componente mental, lo quiere ampliar para que sea funcional, para que vuelva a ser parte del mecanismo del ser. Si la mente sigue quedando así de enquistada y con un solo compuesto del ser, no puede participar del mecanismo del ser. Funciona como un mundo aparte y encima con la pretensión de controlar al ser. Entonces, entérate que estás controlado por tu mente. Pero esto lo debemos, o sea, tenemos un mecanismo del ser que hay que ponerlo a funcionar. No puede ser que estemos funcionando con la mente. ¿Quieres hacer un cambio? Bueno, mira, acá tienes un cambio interesante. Quiero cambiar de funcionar con el mecanismo mental a funcionar con el mecanismo del ser. Bueno, esto en realidad no va a ser un cambio, va a ser una transformación, porque el ser no excluye a la mente, porque es un componente de su mecanismo, ¿vale? Pero si te quieres plantear un cambio coherente, profundo, íntegro, y que te va a dejar unas resultantes mucho más interesantes, este podría ser un cambio, ¿vale? Que, te repito, cambio entre comillas, porque en realidad va a ser una transformación de funcionamiento, de pasar a funcionar, de funcionar con el mecanismo de la mente, vas a pasar a funcionar con el mecanismo del ser. Y esto va a ser una transformación. Y al haber transformación, nos volvemos más íntegros, claro, porque ya tenemos los dos compuestos en danza, digamos. No dejamos uno, no queremos matar o reemplazar a uno. Entonces, conforme vayamos integrando y no cambiando ese compuesto que tanto nos hace reaccionar, seremos cada vez más íntegros. El mecanismo del ser es el único que puede transformar. El mecanismo mental solo puede aspirar a cambiar. Son rangos diferentes. En la transformación está incluida toda tu profundidad, todo tu ser. En el cambio está incluida nada más que la mente. Y bueno, en esa reacción de querer cambiar, va a comprometer a tu componente emocional y a tu componente biológico. O sea que va a estar todo atado al mecanismo mental. En el cambio, con la transformación, no. Con la transformación, si la empiezas a practicar, transformar, vas a empezar a integrar, y poco a poco la biología va a volver a ocupar su lugar, su función, que tiene una función específica, tu componente emocional también y demás. Todo se ordena. Bien, la mente te decía que solo puede aspirar a cambiar un compuesto del ser por otro.
Por eso vivimos insatisfechos, frustrados, nos sentimos incompletos, nos sentimos estériles, como que nunca, por más cambios que te propongas hacer, nunca manifiestas una versión de ti actualizada, revitalizada, renovada, con más integridad. Y para resumir, vamos a ver la diferencia entre mecánica, en la mecánica del ser, con respecto a esto de la transformación, y la mecánica mental, en tres ítems, ¿no? La mecánica del ser propicia el encuentro de los compuestos. La mecánica del ser, te recuerdo, solamente puede transformar, no puede cambiar. Entonces va a propiciar ese encuentro de los dos compuestos. Está un compuesto queda en la mente, el otro en la realidad. Entonces siempre el ser va a proponer que te encuentres con ese compuesto que la mente niega. Luego el ser va a propiciar la fusión de esos dos compuestos para que, por último, haya integración de esos dos compuestos. En cambio, el mecanismo mental, que solo puede hacer cambios, quiere cambiar, lo va a hacer de esta manera. Primero va a confrontar los dos compuestos. Sigo con el ejemplo de este episodio. Yo tengo en mi mente abundancia y en mi realidad hay escasez. Va a ser una confrontación, un antagonismo, una pelea, una lucha, y por eso voy a reaccionar para luchar contra eso. Luego la mente va a querer imponer el compuesto que ella tiene identificado, en este caso abundancia. Ahí es donde viene el esfuerzo. Cuando tú te dices voy a cambiar de trabajo para tener abundancia, estás ahí imponiéndote la abundancia, y por eso es agotador hacer cambios. Y por último, el objetivo final es reemplazar ese compuesto por el que la mente decide que es el compuesto que tiene ella como aceptado, reconocido, identificado. Bueno, espero que te pongas manos a la obra, coge todos los cambios que quieres hacer, hazte una listita de los cambios y al lado pon el material de integración que cada cambio está queriendo esquivar. Y espero que esta integración de esos compuestos que tu mente está esquivando o queriéndolo sortear haciendo un cambio, te vuelva menos reactivo a tu realidad, por empezar, más te vayas recobrando integridad como ser y empieces a disfrutar de la transformación. Te mando un profundo abrazo y nos escuchamos en el próximo episodio. Déjame tus comentarios o de qué tema quieres que hable y nada, así lo haré. Hablaré del tema que me propongan. Un fuerte abrazo.